Buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la temperatura y el calor. Dentro de este tema vamos a hablar primero acerca de lo que es la definición de la temperatura. Vamos a hablar acerca de el equilibrio térmico. Hablaremos sobre las escalas de temperatura y los efectos, algunos efectos de la temperatura sobre los cuerpos, como es la expansión térmica. Muy bien. Entonces, decimos nosotros temperatura y calor. Temperatura y calor. Vamos a ver primero entonces sobre lo que es la temperatura y el equilibrio. El equilibrio térmico. Muy bien. Muchas veces se suele confundir la temperatura con el calor. Algunas veces también se dice, por ejemplo, de que la temperatura es la medición del calor. Bien, vamos a aclarar estos conceptos. Y la temperatura no es la medición del calor, ¿correcto? Mucho menos la temperatura es el calor. Decimos nosotros, la temperatura tiene en sí dos definiciones. Una definición muy popular, ¿correcto? Que obviamente no es una definición científica, pero que la gente lo suele utilizar. Se dice por un lado entonces que la temperatura es, decimos, una sensación de frío o caliente. Entonces, cuando uno toca un objeto, o se dice que está caliente, o se dice que está frío, o simplemente está tibio, o algo por el estilo. Bien, pero la definición científica de temperatura es algo compleja. Se dice, por ejemplo, que la temperatura es la medición del grado de excitación de las moléculas o el grado de agitación de las moléculas. Por lo tanto, obviamente, esto es un poco complicado de entender porque en la movilidad y en la agitación de las moléculas está de por medio varios tipos de energía. Este tema lo vamos a aclarar más adelante, digamos, en otros temas, pero por ahora simplemente decimos que la temperatura va a medir el grado de agitación o excitación de las moléculas de cualquier sustancia, esta sea sólida, líquida o gaseosa. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a ver lo que es el equilibrio térmico. ¿En qué consiste el equilibrio térmico? Ponemos entonces aquí equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Muy bien. El equilibrio térmico, vamos a, digamos, a enunciarlo a partir de la siguiente gráfica. Vamos a suponer nosotros que tenemos aquí un objeto A, que inicialmente se encuentra a una temperatura T sub A, ¿correcto? Junto a este cuerpo hay otro, junto a él hay otro cuerpo, que lo vamos a llamar cuerpo B, que inicialmente se encuentra a la temperatura T sub B. Y junto a estos dos
tenemos un tercer objeto C, que inicialmente tiene temperatura T sub C. Muy bien. Pero este conjunto de tres objetos van a estar encerrados, limitados por una sustancia aislante del calor, un aislante térmico. Entonces, estos tres objetos están envueltos completamente por todos los lados, por los costados, por arriba, por abajo, por el frente y por atrás, con este material que es un aislante térmico. De modo que solo existe, vamos a decir nosotros, interacción entre esos tres. Pero ¿en qué va a consistir la interacción ahora? De que el cuerpo que esté a mayor temperatura, es decir, esté más caliente, va a ceder parte de su energía en forma de calor a un cuerpo que esté a menos temperatura, y los otros dos que están a mayor temperatura que el tercero también van a ceder parte de su energía en forma de calor a ese tercero. Bien, entonces al inicio vamos a decir la temperatura del cuerpo A es mayor que la temperatura del cuerpo B, y estas son mayores a la temperatura del cuerpo C. Entonces el cuerpo A se encuentra a mayor temperatura que los otros dos. Bien, cuando decimos está aislado térmicamente, significa que el resto de objetos que rodean a estos cuerpos no van a, digamos, darles calor. No va a haber un flujo de calor del medio ambiente a esos cuerpos, y tampoco va a haber un flujo de calor de estos cuerpos hacia el medio ambiente. ¿Correcto? Bien. Entonces, después de un tiempo largo, un tiempo suficientemente grande, y eso lo ponemos aquí, decimos entonces, después de un tiempo suficientemente grande, después de un tiempo suficientemente grande, ¿qué va a suceder? Como estos tres cuerpos están en contacto, el cuerpo más caliente, el cuerpo A, le va a ceder parte de su energía en forma de calor a el cuerpo C, y también al cuerpo B, que están a menor temperatura. Y el cuerpo B, que está a mayor temperatura que el cuerpo C, también le va a ceder parte de su energía en forma de calor al cuerpo C, que es el más frío. Entonces, finalmente, decimos que la temperatura del cuerpo A, llamaremos prima, va a ser igual a la temperatura del cuerpo B, temperatura T'. Luego también, la temperatura del cuerpo B, después de ese largo tiempo, va a ser igual a la temperatura del cuerpo C, después de ese tiempo largo. En consecuencia, lo que observamos aquí es, si la temperatura del cuerpo A finalmente es igual a la temperatura del cuerpo B, y la temperatura del cuerpo B es igual a la temperatura del cuerpo C, entonces diríamos que la temperatura del cuerpo A finalmente va a ser igual a la temperatura del cuerpo C. ¿Qué estamos aplicando aquí? Estamos aplicando la propiedad transitiva de los números reales, ¿correcto? Entonces, recuerden ustedes que los números reales cumplen con la propiedad transitiva. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a A. Estamos aplicando la propiedad transitiva de los números reales.
Bien, entonces, decimos nosotros, esta es la ley cero de la termodinámica, que se refiere al equilibrio térmico. Esta es la ley cero de la termodinámica. Es decir, la ley cero de la termodinámica nos habla del equilibrio, el equilibrio térmico. Esta ley viene a ser la análoga de la primera ley de Newton para la mecánica, el equilibrio mecánico. ¿Ok? Entonces, la interrogante es ¿por qué se denomina ley cero de la termodinámica? ¿Por qué no fue la primera ley de la termodinámica? Bien, el hombre descubrió la primera ley de la termodinámica y luego descubre esta ley, que es mucho más elemental, mucho más básica, el equilibrio térmico. Entonces, obviamente, pudo haberse llamado a esta segunda ley, ¿correcto? Pero como es más básica, es más elemental, decidió ponerle un nombre anterior a lo que es la primera ley. Entonces lo que quedaba era decir ley cero de termodinámica, y repito que viene a ser la equivalente o la paralela a la primera ley de Newton, la ley de la inercia, que se refiere al equilibrio mecánico. Esto se refiere al equilibrio térmico. Bien, esto significa entonces que diferentes cuerpos que están en contacto durante un largo tiempo van a experimentar o van a tener la misma temperatura. Sin embargo, si nosotros observamos aquí la pizarra, esta pizarra tiene un marco de metales, de aluminio, y la pizarra es de tecnopor, perdón, de fórmica. Entonces, si nosotros agarramos el aluminio y agarramos la fórmica, vamos a sentir que el aluminio está más frío que la fórmica. Sin embargo, siempre están en contacto. Por lo tanto, deben ser a la misma temperatura. Podríamos estar pensando de que la primera ley, pero la ley cero del termodinámica está fallando. No es correcta. Bien, lo que sucede es que efectivamente sí están a la misma temperatura. El problema es que cuando hacemos este contacto de agarrar el aluminio y agarrar la fórmica, ahí está entrando a tallar otro fenómeno térmico, que todavía no lo vamos a analizar ahora. Lo vamos a analizar en otra oportunidad. Entonces, lo que sucede es que nuestro sentido, digamos, del tacto, que sirve para detectar, entre algunas otras cosas, la temperatura de los cuerpos, no es un termómetro confiable. ¿Ok? Entonces, no podemos fiarnos de lo que el tacto nos dice acerca de la temperatura de los cuerpos, puesto que para algunos, cuando toca un objeto, puede decirse que ese objeto está caliente, otro lo toca y dice, no, esto está tibio. Y lo mismo sucede con otro tipo de objetos. Para uno puede decir, este objeto está frío, otro dice, no, no está frío, está bien, está tibio. De manera que nuestro termómetro, que vendría a ser, digamos, el tacto y en general toda nuestra piel, no es un termómetro confiable. Entonces, el hombre se ha visto obligado a construir termómetros para tener una lectura confiable de la temperatura de los cuerpos. Entonces, vamos a hablar ahora justamente de eso. Hablaremos de termómetros y escalas de temperatura. Bien. Termómetros y escalas de temperatura. Ponemos entonces en nuestro segundo punto termómetros. Y escalas
de temperatura. Para, digamos, tener más claro el hecho de que nuestro termómetro natural no es confiable, podemos hacer el siguiente experimento. Es muy sencillo. En un depósito relativamente grandecito, podemos colocar en este recipiente, podemos colocar agua a una temperatura soportable, digamos, de 60 grados Celsius. ¿Correcto? Y podemos entonces tener ese depósito ahí. Luego, en otro depósito similar, de manera paralela, vamos a colocar agua, pero esta agua va a tener bastantes bloquecitos de hielo, cubitos de hielo. Entonces ahí tenemos cubitos de hielo, de manera que esta agua esté aproximadamente a 0 grados Celsius. ¿Correcto? Y entonces colocamos un tercer depósito aquí con agua a la temperatura ambiente. Una temperatura, digamos, aproximada de 20 grados Celsius. Un agua que está más o menos a temperatura ambiente. Muy bien. ¿En qué consiste el experimento? Una de las manos vamos a introducir en este depósito que está a 60 grados Celsius y la otra mano en el depósito, en el agua que está combinada con el hielo, más o menos a 0 grados Celsius. Por una buena cantidad de segundos o de minutos, lo que uno pueda soportar. Y después de ese buen rato, sacamos las dos manos y las introducimos a el depósito del agua que tiene a temperatura ambiente. ¿Qué es lo que nos va a decir la mano que estuvo en este depósito? Cuando pase a esta agua a 20 grados Celsius, va a decir esta agua está fría. Mientras que la otra mano que estuvo aquí a 0 grados Celsius, cuando se introduce en el depósito que está a 20 grados Celsius, va a decirnos que esta agua está caliente. Entonces, finalmente, ¿esa agua está fría o está caliente? Bien, por lo tanto, nuevamente decimos, no podemos confiar en el termómetro natural que es nuestra piel. Entonces, el hombre se vio obligado a construir los termómetros. Pero para construir los termómetros, se tuvo que pensar en lo siguiente. Para tener un termómetro, se necesita de una sustancia que sea termométrica. Entonces, se necesita una sustancia termométrica. Muy bien, pero ¿qué es una sustancia termométrica? Es aquella que posee una propiedad termométrica. Posee una propiedad termométrica. Y bueno, ¿y qué es una propiedad termométrica? Es decir, aclaramos aquí, es decir, una magnitud física que
varíe linealmente con la temperatura. Entonces, para construir los termómetros, repito, necesitamos de contar con una sustancia termométrica. La sustancia termométrica es aquella que posee una propiedad termométrica. Las propiedades termométricas son magnitudes físicas que cambian linealmente con la temperatura. ¿Qué magnitudes físicas poseen algunos cuerpos que cambian linealmente con la temperatura? Entonces ponemos algunos ejemplos. Una magnitud física que puede cambiar linealmente con la temperatura es la longitud. Entonces, por ejemplo, la longitud de una barra de metal, de una varilla de metal, puede ir cambiando de longitud directamente proporcional al incremento de la temperatura. Entonces, la longitud es una propiedad termométrica que posee esa barra metálica, que sería una sustancia termométrica. Otra magnitud podría ser el volumen. En este caso, el volumen de los líquidos. El volumen de un líquido puede ir cambiando linealmente con la variación de la temperatura. Otra, si cambia el volumen del líquido, también podríamos estar hablando de que cambia su densidad. ¿Correcto? La densidad también podría ser utilizada como propiedad termométrica. Y en el caso de los gases, también podríamos decir si cambia el volumen o cambia la densidad, pero también puede cambiar la presión. Entonces la presión también podría ser una propiedad termométrica en el caso de los gases. Y también finalmente podemos tener otra propiedad que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica que poseen algunos conductores, como el micrón, el coltán, el tungsteno, también puede ser aprovechada como propiedad termométrica porque esta cambia linealmente con la temperatura. Muy bien, y hay otras más, entonces ponemos aquí, etcétera. Todas estas son algunas propiedades termométricas que poseen algunas sustancias, algunos materiales. Muy bien, entonces el hombre decide utilizar un líquido, el mercurio. Y entonces el mercurio ha sido uno de los primeros, digamos, líquidos, una de las primeras sustancias termométricas que se utiliza para construir los termómetros. Y todo el mundo conoce los termómetros, no son sino una especie de varillas de vidrio, que en uno de los extremos contiene el bulbo, donde está el mercurio. Y por el centro de esa varilla de vidrio tenemos nosotros un tubo capilar. Tenemos un tubo capilar, correcto. Y el mercurio llena todo el bulbo está lleno de mercurio hasta cierta altura en el tubo capilar. Digamos hasta ahí. Eso es el mercurio ocupando el bulbo y parte del tubo capilar. Entonces decimos aquí tenemos mercurio. Muy bien. Y claro, en el tubo aquí se hacen las marquitas donde está indicado, por ejemplo, los grados Celsius. ¿Correcto? Bien. Si este termómetro lo ubicamos dentro de una sustancia que está a una temperatura más o menos alta, empezará a subir el nivel del mercurio en el tubo capilar, pero sube de manera proporcional a la temperatura. Entonces, eso se nota porque las divisiones que se tienen en escala del termómetro, todas son iguales. Para cada grado Celsius, la división, la separación de grado a grado es igual. Entonces, el volumen del mercurio está cambiando linealmente con la temperatura y empieza a ascender por el tubo capilar. Muy bien.
Claro está que en la actualidad se ha, digamos, prohibido el uso de mercurio para la construcción de los termómetros, porque el mercurio es una sustancia que puede producir el cáncer. Obviamente que dentro del mismo termómetro no hay ningún problema, está ahí encerrado, está confinado, pero cuando se cae el termómetro, se rompe, ese mercurio se, digamos, se rocea y el mercurio en contacto con la atmósfera se va a evaporar y ese vapor de mercurio lo podemos aspirar y finalmente, si uno aspira demasiado vapor de mercurio, con el tiempo podría producirse o podría ocasionar cáncer en algunos de los órganos del ser humano. Esa es la razón por la cual el mercurio está prohibido de su uso en todas las formas. Bien, entonces se ha reemplazado el mercurio por otros líquidos como simplemente alcohol o también agua u otra sustancia líquida a la cual se le echa un colorante para que se pueda visualizar perfectamente bien la lectura de la temperatura. Bien, esos son los termómetros comunes, pero ahora hay termómetros ya inclusive que son digitales, hay termómetros que se colocan en los dedos y dan lectura de la temperatura, no solamente de eso, también dan lectura inclusive acerca de la saturación de oxígeno en el cuerpo, en fin. Ahora también tenemos los termómetros que nos dan la temperatura, pero haciendo uso de rayos láser, que te apuntan hacia la frente, un rayo láser, y inmediatamente va a indicar cuál es la temperatura del cuerpo. Bien, entonces, los termómetros obviamente han sufrido una evolución, pero estamos hablando de los termómetros primarios, ¿no? Bien, entonces, vamos a decir ahora de que a partir de esos termómetros se han construido las escalas de temperatura. Y una de las primeras escalas que se construye es la escala Fahrenheit. Es una escala inglesa que, por el nombre que lleva, lo construyó justamente Fahrenheit. ¿Ok? Otra escala inglesa también es la escala Rankine. Pero la escala Rankine ya está en total desuso, ya no se usa más. Esa escala ya forma parte de la historia de la física. Y luego de la escala Fahrenheit se ha desarrollado la escala, vamos a decir, la llamada escala centígrada, llamada así antiguamente, que la desarrolló Celsius. Bien, y ahora vamos a hacer una comparación entre la escala Fahrenheit y la llamada escala centígrada, que en la actualidad se le llama escala Celsius. Y vamos a ver luego la razón por la cual ese cambio de nombre. Bien, vamos a decir aquí, esta línea me va a representar la escala Fahrenheit y esta otra línea me va a representar la escala Celsius. Bien, entonces aquí vamos a leer la temperatura en grados Fahrenheit y aquí en grados Celsius. Bien, Celsius utilizó una característica del agua para construir escala. Celsius dijo, bueno, a nivel del mar, la presión atmosférica es de una atmósfera. Presión atmosférica, una atmósfera. Esta es la condición, ¿correcto? Entonces, a nivel del mar se tiene esa presión y entonces observó que el agua empezaba a congelarse o que el hielo empezaba a diluirse y colocó un termómetro de mercurio y lo que indicó, dijo, esta va a ser la temperatura cero. Entonces, el punto de fusión del hielo o también el punto de congelación del agua, a Celsius le convino llamarle cero. 0 grados Celsius. Muy bien. Pero en escala Fahrenheit, esos 0 grados Celsius corresponden a 32 grados Fahrenheit. A 32 grados Fahrenheit. Muy bien. Calentó el agua a esa presión atmosférica y cuando llegó al punto de ebullición, en la escala
del termómetro, hizo la marca y le puso 100. Y entonces dijo, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados. Pero esos 100 grados en escala Fahrenheit corresponden a 212 grados Fahrenheit. De modo que en la escala de Celsius se tiene entre el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua 100 grados Celsius. Y en escala Fahrenheit, entre esos dos puntos también del agua, se tiene 180 grados Fahrenheit. Muy bien, entonces la variación de 100 grados Celsius en la escala de Celsius corresponde a una variación de 180 grados Fahrenheit en escala Fahrenheit. Bien, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo pasamos de una escala a la otra? Para eso entonces, si tenemos la temperatura en Celsius y queremos saber cuál es la temperatura en Fahrenheit, la fórmula que se utiliza es la siguiente. La temperatura en la escala Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en escala Celsius más 32 grados. Y aquí tenemos una primera ecuación. Y vamos a probarla entonces. Si la temperatura en Celsius vale 0, esto es 0, todo se elimina, la temperatura en Fahrenheit será 32 grados. Si la temperatura en Celsius es 100, 9 por 100 es 900, 900 entre 5 es 180, más 32, 212. Entonces, cumple con los límites de la escala Fahrenheit, la variación en la escala Celsius. Como la escala Celsius contenía 100 grados, se le llamó originalmente la escala centígrada. Entonces se decía normalmente 100 grados centígrados son equivalentes a 100 grados Fahrenheit, ¿correcto? Bien, eso, digamos, es el nombre que se le dio a la escala de Celsius, a la escala centígrada. Pero ahora también podemos preguntarnos, y bueno, y si tengo la temperatura en grados Fahrenheit, ¿cómo pasamos a la escala Celsius? La temperatura en la escala Celsius, ¿cómo lo conseguimos? Simplemente lo que hacemos es despejar de esa expresión la temperatura en Celsius. Es decir, la temperatura en Fahrenheit, esos 32 grados pasan al otro lado, restando, menos 32 grados será igual a 9/5 de la temperatura en Celsius. El 5 va a pasar a multiplicar a toda esta expresión y el 9 a dividir, de manera que la temperatura en escala Celsius será igual a 5/9 por la temperatura en escala Fahrenheit menos 32 grados. Y esta es la expresión para pasar de la escala Fahrenheit a la escala Celsius. Ecuación 2. Muy bien, estas son entonces las dos escalas más usadas por la humanidad. La escala Fahrenheit la utilizan todos los países de habla inglesa, ¿correcto? Y la escala Celsius la usa el resto del mundo. Bien, entonces es importante conocer estas expresiones para hacer la conversión correspondiente. Bien, vamos a pasar ahora a ver otro de los termómetros que ha construido el hombre, ya más recientes, que es el termómetro de gas. Termómetro de gas y la escala Kelvin. La escala Kelvin. Entonces, Lord Kelvin, un científico inglés, decide probar otras sustancias para construir termómetros, digamos, que nos den resultados mucho más, de repente, eficientes, más fidedignos, en fin.
Entonces se le ocurre utilizar gases nobles, como argón, neón, flúor, en fin, y aprovechó de que estos gases tienen la propiedad termométrica de que cambia la temperatura con la presión. Entonces, a mayor presión, mayor temperatura, menor presión, menor temperatura, pero la condición es que el volumen que ocupa el gas debe ser constante. Entonces, la condición aquí es que el volumen que ocupa el gas debe ser constante. Muy bien. Vamos a hacer más o menos un diseño de cómo es ese termómetro de gas. Entonces se tiene aquí un depósito que contiene ese gas, que normalmente es un gas noble. ¿Ok? Muy bien. Conectado a este baloncito que contiene gas está un manómetro. Un manómetro originalmente analógico que va a medir la presión. Este es un manómetro que va a medir la presión del gas. Muy bien. Pero junto a este manómetro, por otro orificio, se introduce un termómetro. Se introduce un termómetro a este gas confinado. Muy bien. Entonces aquí tenemos el termómetro y se tiene el manómetro, de manera que vamos a tener lectura tanto de la presión como de la temperatura. ¿Correcto? Bien, pero es un termómetro que tiene una gran escala, desde valores negativos de temperatura en escala Celsius hasta valores positivos en escala Celsius. Muy bien, y todo esto entonces se lo envuelve, se lo encierra con sustancias que va a estar a temperaturas distintas. Entonces lo que va a haber aquí es una sustancia que puede estar a muy baja temperatura, por lo tanto eso va a hacer que también el gas tenga la misma temperatura, se va a registrar en el termómetro y el manómetro va a decir a qué presión se encuentra el gas en esas condiciones de temperatura. Bien, entonces el experimento que desarrolla Lord Kelvin con gases nobles arroja lo siguiente. Bien. Por un lado tenemos aquí, vamos a graficarlo, tenemos aquí la escala. En este eje de las ordenadas vamos a tener a la presión en pascales y en este eje de las abscisas vamos a tener a la temperatura, ¿correcto? Pero la temperatura la vamos a tener en dos escalas. Voy a poner en rojo, en Kelvin, y en azul vamos a poner en grados Celsius. Muy bien. Y entonces vamos a marcar aquí el 0 en escala Celsius. Bien. Entonces, trabajando con uno de los gases nobles, lo que consigue Lord Kelvin es lo siguiente. Consigue, modificando la temperatura de ese gas, consigue esta recta. Aquí tenemos entonces los datos experimentales, las diferentes temperaturas a diferentes presiones obtenidas de manera experimental para un gas noble.
salieron bajo una recta, entonces determinó la ecuación de esa recta y a partir de esa ecuación extrapoló los valores. Entonces ya empezó a dar teóricamente valores hacia arriba, de manera que estos ya son valores extrapolados, y valores hacia abajo, que también ya corresponde a valores extrapolados, y lo que él buscó es que esa recta cruce el eje de la temperatura, ¿correcto? Muy bien, entonces en este punto prácticamente la presión va a ser cero, entonces eso corresponde a un vacío absoluto, no hay sustancia que genere presión, y una temperatura muy por debajo del 0 grados Celsius. Bien, esa fue, digamos, la prueba con un gas noble. Cambió de gas y encontró, sorprendentemente para él y para todos en la época, de que trabajando con otro gas noble, consiguió otra recta experimentalmente, aquí, datos experimentales trabajando con otro gas noble. Igual, construyó la ecuación de esa recta, extrapoló sus valores hacia arriba, a mayores presiones, mayores temperaturas, y también extrapoló hacia abajo, y se dio con la gratísima sorpresa de que también ese otro gas cruzaba el eje de la temperatura en el mismo punto que cruzó el primer gas. Entonces también consiguió que en ese punto se tenga la presión cero o muy próxima a cero. Y entonces, para confirmar su sospecha, utilizó un tercer gas noble y, obviamente, felizmente para toda la humanidad, encontró que ese otro tercer gas, también tomando los valores experimentales, consiguió una nueva recta y, nuevamente, extrapolando los valores de esa recta, tanto hacia arriba como hacia abajo, también observó que ese tercer gas también cruzaba el eje de la temperatura en el mismo punto que los gases anteriores. Este ha sido uno de los descubrimientos más grandes de la humanidad, digamos, en el siglo pasado. ¿Correcto? Bien. Entonces, viendo ahora ya la escala en grados Celsius, él encontró con su termómetro que aquí correspondía, digamos, aquí correspondía 100 grados Celsius. Entonces, aquí tenemos 100 grados Celsius, es decir, de 0 a 100 los puntos para el agua, punto de congelación y punto de ebullición. Aquí tendríamos 200 grados Celsius, 300 grados Celsius, etc. Entonces, en escala Celsius, 200, 300. Muy bien. Y hacia aquí abajo, entonces, guardando la misma proporción, tendríamos menos 100, menos 200, y este punto de aquí correspondería, haciendo uso de la escala en forma proporcional, menos 100 grados Celsius, menos 200, y este punto de aquí correspondería a menos 273,15 grados Celsius. Entonces Lord Kelvin, para no complicarse la vida, decidió construir la escala que lleva su apellido, porque también se llama la escala absoluta. Dijo, bueno, este punto de aquí va a ser el cero absoluto. De ahí se llama justamente la escala absoluta. ¿Qué significa cero absoluto? Significa que no se puede bajar de esa temperatura. No existen temperaturas, menores a este valor. ¿Por qué? Porque la presión nunca va a ser negativa. La presión mínima va a ser cero. Y eso es cuando no hay ninguna sustancia que ejerce la presión, es decir, un vacío absoluto. Entonces, ese es el cero absoluto y ninguna sustancia puede bajar esa temperatura. Pero ¿qué ha pasado con el gas? Obviamente, el gas,
Cuando empieza a bajar mucho la temperatura, baja la presión, el gas se licúa. Entonces ya tenemos gas ya en la fase licuada, o sea, ya no hay más gas. Lo que tenemos digamos, un helio, tenemos un argón, un flúor en la fase líquida. Entonces la fase líquida obviamente no va a ocupar todo el volumen de este depósito. Y si se sigue bajando la temperatura, ese gas ya no es líquido, sino más bien se solidifica, se empiezan a formar los cristales. Entonces tendríamos aquí helio sólido, podríamos tener oxígeno sólido, nitrógeno sólido, etcétera, etcétera. Y entonces los cristalitos de ese gas que ocupaba todo este espacio, obviamente ya no ocupan prácticamente nada de ese volumen, porque se ha reducido tremendamente y como no hay nada que toque es vacío, entonces obviamente la presión bajó prácticamente a cero. Bien, entonces decíamos que Lord Kelvin no se complica la vida y dice, bueno, este es el cero, pero cada división que voy a hacer exactamente igual que la escala Celsius. Vale decir, si esto es 0 en la Celsius y esto es menos 73,15 en la Celsius y este es el 0 en mi escala, a esto de aquí le voy a poner 273,15 Kelvin. Entonces, lo de aquí será 173,15 Kelvin y aquí tendríamos 73,15 Kelvin. Aquí tendríamos en el punto de ebullición del agua 373,15 Kelvin, etcétera, etcétera. De manera que la escala Kelvin también guarda entre el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua, también hay 100 Kelvin, como hay 100 grados centígrados. Bien, entonces en ese momento las dos escalas son escalas centígradas, porque tienen entre esos dos puntos igual 100 divisiones, 100 grados, y entonces las dos escalas vendrían a ser escalas centígradas. Bien, entonces, obviamente se puede generar la confusión. Cuando se diga que una sustancia o un cuerpo está a la temperatura de, por ejemplo, 285 grados centígrados, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué escala estamos hablando? Entonces, el mundo científico decide en el año de 1960, 60 años atrás exactamente, todos los científicos del mundo, o gran parte de ellos, los más importantes, se reúnen en la ciudad de Febres, en Francia, donde queda el Instituto Internacional de Pesas y Medidas, de donde salen todas las normas del sistema internacional. Y ahí decidieron borrar del diccionario la frase grado centígrado, ya no existe más oficialmente. Y entonces se ha reemplazado la frase grado centígrado por grado Celsius. Y la otra es simplemente Kelvin, no son grados Kelvin, simplemente son Kelvin. De manera que ya no se usa más, en la física no usamos más el término grado centígrado, ya no existe oficialmente. Claro que por la costumbre del uso, todavía algunos profesionales la siguen usando, sí, siguen hablando de grados centígrados cuando están usando la escala Celsius. Por ejemplo, los químicos, los biólogos, ellos siguen utilizando la frase grados centígrados y los ingenieros también, en general, y la gente en común también. Cuando dicen, bueno, ¿cuál es la temperatura? Bueno, la temperatura ha bajado, estamos a 5 grados centígrados, se escucha, inclusive la gente que da el tiempo, ¿no? Por la televisión, por la radio, también siguen usando la terminología de grados centígrados, pero oficialmente eso ya no existe. Oficialmente, en el mundo científico, eso ha desaparecido. Pero bueno, ni modo, el uso de la gente hace que todavía se esté mencionando, digamos, esa frase grados centígrados, cuando en realidad ya no existe. Bien, entonces, este ha sido un descubrimiento importantísimo y como aquí tenemos el cero absoluto, se ha decidido que la escala Kelvin sea la escala oficial del sistema internacional. Entonces, cuando hablamos de unidades del sistema internacional, tenemos que usar, en caso de temperatura, usar el Kelvin y no el grado Celsius. Muy bien. Ahora,
Un aspecto importantísimo que se ha descubierto es también el punto triple del agua. ¿En qué consiste el punto triple del agua? Vamos a ver. El punto triple del agua también ha sido un descubrimiento muy importante en la física que se refiere a que en un recinto herméticamente cerrado van a coexistir las tres fases del agua. Entonces vamos a hablar aquí del punto triple del agua. Punto triple del agua. Bien, entonces en un depósito herméticamente cerrado por un émbolo, por ese émbolo, aquí adentro se colocó agua que tiene, digamos, este nivel. Entonces tenemos agua líquida, pero también ahí existen cubitos de hielo, es decir, agua sólida. Ahí se tiene entonces hielo, que es agua sólida, pero no solo eso, sino que además hay aquí vapor de agua. Entonces, en todo este recinto aquí arriba, lo que se tiene es vapor de agua. Entonces, en el mismo recinto están coexistiendo agua líquida, hielo y vapor de agua. ¿Cómo es posible que eso exista? Bueno, aquí se colocó también, obviamente, un manómetro y un termómetro para determinar cuál es la temperatura y la presión a la cual se encuentra, digamos, todo ese conjunto. Y lo que se encontró es que la temperatura a la cual están, digamos, está el agua en esas tres fases, su temperatura es bastante pequeñísima, es apenas de 0,01 grados Celsius. Es prácticamente 0 grados Celsius. Es decir, esto es igual a 273,16 Kelvin. ¿Correcto? Bien, esa es la temperatura. Y la presión a la cual se encuentra ese conjunto, la presión era apenas de 610 pascales. Pero recordemos que la presión atmosférica a nivel del mar es 1,013 por 10 a la quinta pascales. Entonces, 610 pascales frente a este enorme valor que es la presión atmosférica prácticamente no es nada. Entonces, esto, recuerden, equivale a una atmósfera a nivel del mar. Y 610 pascales, ¿a qué equivale? Esto equivale a 0,006 atmósferas. 6 milésimas de atmósfera, ¿correcto? Entonces, como esta temperatura y esta presión corresponden a la coexistencia de las tres fases del agua, se le llamó punto triple del agua. Entonces, esa es la temperatura del punto triple del agua y esa es la presión del punto triple del agua. Son valores que no van a cambiar, ¿correcto? Entonces, bajo esas condiciones de temperatura y presión, están las tres fases coexistiendo. Entonces, esto ha servido para poder encontrar en otras circunstancias, de otras sustancias, la temperatura si se conocía la presión, o al revés, encontrar la presión si se conocía la temperatura, haciendo uso de una fórmula muy sencilla, simplemente de proporcionalidades, nada más. Entonces se construyó y se dijo, bueno, si a la temperatura del punto triple
del agua corresponde esta presión del punto triple, entonces una temperatura cualquiera va a corresponder a una presión también cualquiera. De modo que esta formulita de aquí, que vamos a llamarle ecuación 3, me va a permitir, ¿no es cierto?, encontrar, si conozco la temperatura, encuentro la presión, y al revés, si conozco la presión, encuentro la temperatura. Bien, ahora, otra situación importante es la siguiente. Si la temperatura está en escala, digamos, Celsius, quiero saber cuál es la temperatura en escala absoluta, escala Kelvin. Es muy sencillo, ¿no? Para ese caso decimos la temperatura en escala absoluta va a ser igual a la temperatura en escala Celsius más 273,15 grados. Entonces, esta expresión obviamente cumple con lo que teníamos en la gráfica. Si la temperatura en Celsius vale 0, en escala absoluta, que no lleva subíndice, es 273,15 Kelvin. Y al revés, si conozco la temperatura en escala absoluta, la temperatura en escala Celsius, simplemente la temperatura absoluta menos 273,15 grados Celsius. Y ahí tenemos la otra conversión para pasar de la escala absoluta a la Celsius. Entonces aquí, si la temperatura está en la escala absoluta, usamos esta ecuación para tenerla en la escala Celsius y al revés. ¿Ok? Bien, ese es el punto triple del agua. Vamos a pasar entonces a ver ahora otro tema y vamos a hablar sobre efectos de la temperatura en, digamos, en los cuerpos. Y uno de los efectos de la temperatura es la expansión o dilatación. Entonces ponemos un nuevo subtítulo y vamos a hablar de la expansión térmica. Expansión térmica. Muy bien. Entonces, un efecto muy importante que produce la variación de temperatura en los cuerpos es que el volumen, el tamaño de los cuerpos cambia. ¿Ok? Entonces, cuando se incrementa la temperatura, se va a expandir el cuerpo, es decir, va a aumentar. Si fuese una varilla, aumenta su longitud. Si fuese una placa de metal o otro material, también va a aumentar su longitud. Y si se tratase de un cuerpo volumétrico, aumenta el volumen. Y si la temperatura disminuye, más bien se va a contraer. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer caso. El primer caso se va a referir a la expansión lineal o dilatación lineal. Para esto vamos a contar con una varilla delgada de una determinada longitud. Tenemos esta varillita de una determinada longitud. Decimos entonces, la longitud de esta varilla inicialmente es L sub 0 y se encuentra a una temperatura T sub 0. ¿Correcto? Bien, luego a esa varilla la vamos a someter a un incremento de temperatura aplicándole calor. Voy a exagerar la expansión de esa varilla simplemente para que se note. Muchas veces a simple vista no se nota la expansión. Entonces decimos ahora, la nueva longitud va a ser L y lo que se ha expandido obviamente es delta L, ¿correcto? Y ahora se encuentra la temperatura a la temperatura T. ¿Cómo es que ha aumentado la temperatura? Porque le hemos dado calor. Q mayúscula es el símbolo de calor. Muy bien, entonces
se ha encontrado experimentalmente que ese cambio de longitud, ese cambio en la longitud es, vamos a decir, proporcional a la longitud inicial de la varilla. Este símbolo va a significarnos proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que si la longitud de la varilla es de 1 metro inicialmente, cuando se le ha incrementado la temperatura, digamos, en 50 grados Celsius, se ha dilatado, se ha expandido 1 milímetro, por ejemplo. Luego, si la varilla no es de 1 metro, sino de 2 metros, pero del mismo material, de 2 metros de longitud, y se le ha sometido al mismo incremento de temperatura, es decir, de 50 grados Celsius, el incremento de la longitud va a ser 2 milímetros, justo el doble. Por eso que decimos el incremento de la longitud es proporcional a la longitud inicial. Luego, también se ha encontrado que este incremento en la longitud es proporcional a el incremento en la temperatura. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una varilla de 1 metro de longitud y se lo ha sometido a un incremento de 50 grados Celsius, la expansión va a ser de 1 milímetro. Pero si ahora no le incrementamos en 50, sino en 100 grados Celsius, al doble, entonces la expansión también va a ser el doble, a 2 milímetros. Entonces, estas dos proporcionalidades van a arrojar que el cambio en la longitud es proporcional al producto de la longitud inicial y del incremento en la temperatura. Pero para que esta proporcionalidad se convierta en una igualdad, necesitamos introducir una constante de proporcionalidad. Entonces, esa constante de proporcionalidad es la siguiente. Entonces, para que esa proporcionalidad se convierta en una igualdad, decimos que el cambio en la longitud va a ser igual a alfa, que va a ser la constante de proporcionalidad, por la longitud inicial de la varilla y por el incremento que ha experimentado en la temperatura. Esta ecuación le vamos a llamar entonces ecuación 6. Bien. Entonces, decimos ahora, ¿qué es alfa? Alfa es el coeficiente de expansión lineal por temperatura. Así se denomina. Es el coeficiente de expansión o dilatación lineal por temperatura. Ese coeficiente es propio de cada material. Entonces, el oro, la plata, el cobre, la madera, el vidrio tienen sus propios coeficientes de expansión. Y no solamente los sólidos, también los líquidos. ¿Ok? Bien, entonces, ese coeficiente, ¿qué unidades tiene? Si vemos nosotros, delta L se va a dar en metros, L sub 0 también, entonces metros se cancela, no queda nada de ello. La temperatura, si la damos en grados Celsius, por ejemplo, entonces aquí no queda unidades, entonces también tiene que cancelarse este grado Celsius con la unidad que tenga alfa. Entonces alfa debe tener la unidad de grados Celsius a la menos 1. Entonces las unidades que tiene el coeficiente de expansión lineal es de, por ejemplo, grados Celsius a la menos 1 o también Kelvin a la menos 1, cualquiera de las dos. ¿Ok? Bien, entonces ese es el coeficiente. Ahora, ¿qué valor tiene? ¿Cuáles son los valores? Para la mayoría de materiales, el coeficiente alfa es del orden de 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Son valores pequeñísimos, como pueden ver. Entonces, obviamente, que es tan pequeño alfa que estas variaciones en la longitud muchas veces decíamos no se notan a simple vista. Sin embargo, vamos a decir, hay un caso histórico en Norteamérica cuando
allí se empieza a construir, digamos, las vías férreas. Entonces, el tendido de los rieles lo hicieron sin tomar en cuenta este fenómeno de la expansión lineal por temperatura. Entonces, lo que pasó es que parece que los colocaron un riel junto al otro en una época de invierno. Y cuando llegó la época de verano, que es tan marcada la estación en Estados Unidos, entonces los rieles no tenían a dónde expandirse y empezaron a doblarse y todos los rieles quedaron como, digamos, un serpentín, parecían unas culebras echadas ahí en toda la vía férrea de miles de kilómetros. Entonces fue una pérdida enorme inicialmente cuando se hicieron los tendidos de rieles en Estados Unidos. Entonces ahí, obviamente, se pusieron a pensar qué es lo que pasó y se dieron cuenta de que había un efecto de expansión térmica. Y entonces, ¿cómo se hace ahora el tendido de rieles, digamos, y que no pase nada, no pase ese problema que sucedió en Norteamérica? Si nos fijamos nosotros en la vía del tren y somos curiosos, vamos a encontrar, por ejemplo, que visto desde arriba un riel, vamos a notarlo así. La parte de abajo del riel es más ancha que la parte superior, donde va rodando la rueda de los trenes. Y entonces aquí, este vendría a ser un riel visto desde arriba. Lo que más angosto es la parte superior y lo de abajo es la parte, o lo más ancho es la parte inferior del riel. El otro riel está separado unos cuantos centímetros. De ahí cuando pasa el tren por la vía férrea se escucha un traqueteo. El traqueteo es cuando pasa justamente por esa juntura. Entonces ahí suena, digamos, la rueda metálica del tren y se siente ese traqueteo. Y entonces, estos rieles están montados sobre los llamados durmientes. Los durmientes son esos troncos de madera que cruzan la vía férrea. Entonces, aquí están esos troncos de madera que van a cruzar la vía férrea. El otro riel está aquí abajo, obviamente, en forma paralela. Entonces, estos son los durmientes. Así se denominan a esos troncos. Y todo ese conjunto está sobre hormigón, sobre cascajo. Entonces, ¿por qué la vía del tren siempre se hace sobre cascajo? Porque cuando pasa el tren, produce oscilaciones en el suelo. Y eso va a producir ondas, entre comillas, ondas sísmicas. Y entonces, si estamos en una ciudad, cerca de la vía del tren hay casas. Y entonces, si no tuviéramos el hormigón como base en el tendido de los rieles, todas esas casas que están junto a la línea del tren estarían sintiendo todos los días unos pequeños sismos que a la larga va a deteriorar la estructura de las casas. Por eso se coloca el hormigón para que amortigüe las oscilaciones, amortigüe las ondas que produce el paso del tren y no se sienta en las casas que están junto a la línea férrea. Bien, esa es la parte técnica. Ahora, ¿cómo es que se fijan los rieles a los durmientes? Aquí, en el riel, en esta parte hay unos ojales, unos orificios así larguitos, son unos ojales que tienen los rieles. Y en esos ojales van los pernos. Los pernos van ubicados en la parte central del ojal. Y eso fija los rieles a los durmientes. De manera que cuando hace calor, eleva la temperatura, hay el suficiente espacio para que los rieles puedan desplazarse. Si hace frío, se contraen y también se desplazan en otro sentido. Entonces, los rieles están permanentemente en ese juego y no se van a doblar como los primeros tendidos de línea férrea que se hizo en Estados Unidos. Esa es una aplicación de este problema de la expansión lineal. Muy bien, vamos a pasar al caso B. Hablamos sobre la expansión superficial. Entonces, en el caso B, expansión superficial, vamos a tomar como ejemplo al caso de una plancha de latón. Expansión superficial.
una plancha de latón. Entonces, la plancha de latón inicialmente va a tener estas dimensiones: un largo y un ancho. Entonces, tenemos aquí el largo inicial y el ancho inicial, A sub 0, L sub 0. Cuando se lo somete a calor, va a aumentar la temperatura, y lo que se va a lograr es que va a aumentar el ancho y va a aumentar el largo. Entonces, ahora las dimensiones de la plancha de latón son esas. Entonces se tiene una nueva longitud, longitud final, y se tiene un nuevo ancho, ancho final. Entonces, al inicio estaba a una temperatura T sub 0 y tenía un área A sub 0. Ahora está a una temperatura T y un área A, toda la plancha. Muy bien. Entonces, para ver cuánto ha cambiado el área de esa plancha de latón, simplemente se utiliza la expresión 6. Solo que en la expresión 6 vamos a hacer lo siguiente para determinar con, digamos, facilidad la variación del área. Decimos, de la ecuación 6 tenemos el delta L. ¿Qué cosa es? Delta L, la longitud final, menos la longitud inicial. Y eso es igual a alfa, la longitud inicial, por el cambio en la temperatura. El L sub 0 pasa a este lado sumando. Entonces aquí tenemos que la longitud final de una varilla será igual. Si esto pasa sumando, puedo factorizar el L sub 0 y tener entonces, como esto pasa sumando y lo estoy factorizando, me queda la unidad. Y el otro término me queda el coeficiente de expansión lineal por el cambio en la temperatura. Y esta expresión entonces me va a servir, ecuación 7, para determinar la longitud final a partir de conocer la longitud inicial y el cambio de temperatura y el coeficiente de expansión lineal del material. Muy bien, esta misma ecuación la usamos aquí. Para cada una de las dimensiones va a funcionar. Entonces decimos, aplicando la ecuación 7, tendríamos aplicando la ecuación 7 se tendría entonces, aplicando la ecuación 7 se tiene. Tendríamos lo siguiente, que el producto de el largo por el ancho finales va a ser igual. El largo final va a ser igual a el largo inicial por 1 más alfa delta t por el ancho final será el ancho inicial por el mismo paréntesis al cuadrado. L por A es el área final. L sub 0 por A sub 0 es el área inicial que tenía esa plancha de latón. Por este binomio al cuadrado decimos, desarrollando el binomio es el primero al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, alfa al cuadrado, por delta t al cuadrado, y cerramos aquí el corchete. Pero recordemos que decimos como alfa es proporcional o es del orden de 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, entonces obviamente que el alfa al cuadrado va a ser del orden de 10 a la menos 10 grados Celsius a la menos 2. Entonces es un valor muy chiquitito. 10 a la menos 10 comparado con 10 a la menos 5 es tan pequeñito que normalmente despreciamos ese valor. Y nos queda como expresión para la expansión superficial
que el área final es igual al área inicial por 1 más 2 veces alfa por delta t. Y esa es la ecuación 8 que se aplica para el área final. Aplicación de la expansión superficial, ¿cuál sería? Por ejemplo, cuando se construyen las veredas, el vaciado de las veredas se hace por paños. Entre paño y paño colocan un tabloncito de madera y eso va a favorecer para que facilita el enlucido de la vereda, que lo van haciendo por paños. Una cancha de fulbito, de básquetbol, de vóley hecha de cemento, también se hace un vaciado por paños. Y entonces hay cuadrados separados por unas líneas, ¿no es cierto? Y esas líneas se las rellena ¿con qué? Se las rellena normalmente con brea. O a veces simplemente le ponen planchitas de tecnopor. ¿Eso es para qué? Para que cuando haga calor, esos paños de cemento puedan expandirse, ¿correcto? Y hace frío, se contraen de total. La brea o las planchas de tecnopor son flexibles y no pasa nada. Si no se haría esas divisiones en las veredas, en las canchitas de fulbito, en esas plataformas de cemento, con la variación de temperatura, muy pronto, en pocos días, estaría totalmente rajada la vereda, estaría totalmente rajada esa canchita de cemento y se echaría a perder. Entonces tiene un objetivo el hecho de colocar o dejar esos espacios que, digamos, a propósito se hacen con esos tabloncitos de madera, que además les favorece a los trabajadores para el enlucido. ¿Ok? Muy bien, esa es una aplicación directa de esta expansión superficial. Vamos a pasar a la expansión volumétrica. Expansión volumétrica. Decimos C, expansión volumétrica. En este caso, lo que tenemos ahora es un cuerpo volumétrico. Entonces vamos a suponer que es un paralelepípedo, ¿correcto? Tenemos un paralelepípedo cuyas dimensiones originales van a ser, entonces, L sub 0, largo inicial, el ancho inicial A sub 0 y la altura inicial H sub 0. Muy bien. Pero cuando se dé calor, todas las dimensiones van a aumentar. Entonces voy a tener una nueva longitud, un nuevo ancho y una nueva altura. Por lo tanto, obviamente eso ya lo podemos imaginar y decimos entonces la longitud final por el ancho final y por la altura final del paralelepípedo será igual a, y volvemos a aplicar la ecuación 7. Para cada una de las longitudes lineales podemos utilizar la ecuación 7. Decimos el largo final es el largo inicial por 1 más el coeficiente de expansión lineal por el incremento de la temperatura. Ahora, por el ancho final, que será el ancho inicial, por el mismo paréntesis al cuadrado entonces, por la altura final, que será la altura inicial, por el mismo paréntesis, entonces acá tenemos al cubo. Por lo tanto, esto de aquí me representa el volumen final del paralelepípedo igual al volumen inicial del paralelepípedo por este binomio al cubo. Y desarrollamos entonces ese binomio. Decimos el primero al cubo, 1 al cubo es 1, más el triple producto del primero al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, por el segundo, que es alfa por delta t, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, que será alfa al cuadrado por delta t al cuadrado, más el cubo del segundo. El cubo del segundo entonces simplemente será alfa al cubo por delta t al cubo y cerramos el corchete. Muy bien, aquí otra vez aplicamos esas condiciones, ¿no? Decimos entonces, como alfa es del orden de 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1,
entonces el alfa al cuadrado es del orden de 10 a la menos 10 grados Celsius a la menos 2, entonces el alfa al cubo es mucho más chiquitito. Entonces el alfa al cubo será del orden de 10 a la menos 15 grados Celsius a la menos 3. Con mayor razón, aquí decimos, este valor prácticamente es despreciable, este también va a ser despreciable, entonces, comparado con aquel, decimos, estos van a ser prácticamente ceros y no los utilizamos más. ¿Y qué es lo que nos queda entonces? Que para la expansión volumétrica tendríamos lo siguiente. Para la expansión volumétrica tendríamos que el volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente, por 3 veces, el coeficiente de expansión volumétrico por el incremento de temperatura. Solo nos quedamos con ese término de ahí. Y aquí tenemos la expresión para este caso, ecuación 9. ¿Listo? Bien. Entonces ahí tenemos para las expansiones superficial y volumétrica. Pero aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Lo que vamos a encontrar, lo que normalmente se encuentra en los libros o en las tablas que están colgadas en internet. ¿Cuál es el asunto? Aquí vamos a poner un ojo, que hay que tener cuidado, porque cada autor utiliza, digamos, diferentes nomenclaturas para estos coeficientes. Por ejemplo, algunos autores lo que hacen es, dicen lo siguiente. Algunos dicen, por ejemplo, que 2 alfa lo reemplazan por el símbolo beta. O sea, beta sería el coeficiente de expansión superficial por temperatura. Y el 3 alfa le llaman gamma, que vendría a ser el coeficiente de expansión volumétrica por temperatura. Otros autores simplemente a 2 alfa lo dejan como 2 alfa, no le cambian para nada. Y al 3 alfa le llaman beta. Ahí está el asunto. Entonces hay que tener cuidado que el símbolo beta, algunos lo usan para 2 alfa y otros lo usan para 3 alfa. Entonces hay que tener cuidadito en eso, por eso ponemos aquí un ojo para que se fijen a qué se refiere el símbolo beta. ¿Ok? Bien, aplicaciones de ello en odontología. Cuando vamos al odontólogo y queremos que nos hagan una curación de una muela, lo que vemos es, obviamente, taladran, hacen un pequeño agujerito y luego ahí van a colocar, digamos, van a taparlo con un material, por ejemplo, con algún tipo de resina. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos, consumimos, digamos, alimentos fríos, bebidas frías, o de repente alimentos calientes. De manera que los dientes en general van a experimentar dilatación. Por temperatura se van a contraer o se van a expandir. Entonces, el material que se usa para la curación de las muelas tiene que tener el mismo coeficiente de expansión que el material de la muela. Porque si no, uno se expande más que el otro o menos que el otro y ahí vienen problemas de que se empieza a destemplar. ¿Correcto? Entonces es importante, digamos, este problema de dilatación por temperatura, por ejemplo, también en odontología y claro, obviamente en otros campos más. He puesto solamente un ejemplo. Ahora, el agua es un material muy especial y con eso terminamos. El agua tiene un comportamiento anómalo, así se le llama. Anómalo significa anormal, ¿no? Distinto al resto. El agua es una sustancia, ¿no es cierto? Es un líquido que tiene un comportamiento muy distinto al resto de líquidos. Y lo vamos a ver aquí en esta gráfica. Aquí vamos a graficar el volumen y aquí la temperatura en grados Celsius. El volumen no importa en qué, digamos, valores esté. Lo importante es la temperatura.
Y aquí tenemos, por ejemplo, 1 grado Celsius, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí, bueno, el volumen en realidad no es importante considerar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos dicho que cuando baja la temperatura, los cuerpos se contraen. Entonces, cuando empieza a bajar la temperatura en el agua, por debajo, digamos, 7, 6, 5, empieza a contraerse el agua. Y si se contrae, va a ser más densa. Y si es más densa, entonces va a irse al fondo. Y entonces el agua, mientras más fría esté, se va a ir más abajo. Y el agua menos fría va a estar arriba. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando llegamos a 4 grados Celsius? Se ha ido bajando el volumen, se está contrayendo, baja la temperatura, baja el volumen, se hace más denso, pero hasta 4 grados Celsius. Y a partir de 4 para arriba, cuando baja hacia 3 grados, en vez de seguirse contrayendo, más bien se empieza a expandir. Cuando llega a 2, se expande más, llega a 1 más, llega a 0 más. Por eso que entonces se tiene esta curva. Ese es el comportamiento del agua. Y esto es importantísimo. Por eso es que cuando llegamos al 0 grados Celsius, formado ya el hielo es menos denso que el agua líquida, por eso flota en el agua. ¿Correcto? Bien. Entonces, esto da vida a los ríos y a los océanos, o los lagos. ¿Por qué? Imagínense ustedes que un río o un lago empiece a congelarse del fondo hacia arriba, claro. Si se contrae más el agua, obviamente a 3, 2, 1, 0 grados sería más densa el agua, se forman los cristales de hielo y se irían al fondo de los ríos, al fondo de los lagos. Y entonces seguiría yéndose todos esos cristales de hielo al fondo y los ríos luego se estarían congelando de abajo hacia arriba y los pececitos cada vez tendrían menos agua donde nadar y finalmente en esos fríos intensos de las grandes alturas o en los países nórdicos, obviamente los peces quedarían todos expuestos a la atmósfera y todos muertos finalmente, no solamente porque no están en su hábitat, que es el agua líquida, sino además por el intenso frío, por debajo de 0 grados Celsius. Entonces desaparecería toda la vida subacuática de lagos y de ríos. Entonces, esta situación anómala del agua hace que, como el hielo es menos denso que el agua líquida, se queda arriba y se empieza a congelar de arriba hacia abajo. De manera que los pececitos abajo están bien, inclusive protegidos del frío de la atmósfera. Porque afuera estamos, digamos, a menos 5 grados Celsius, menos 10 grados Celsius, pero esa capa de hielo protege a los peces de esa temperatura tan baja y el agua no está a 0 grados Celsius, no está congelada. Esa agua está a 4, 5, 6, 7, 8 grados Celsius. Es un agua fría, sí, pero no está congelada y los peces están bien en ese hábitat, a esas temperaturas tan bajas. Entonces, gracias a este comportamiento anómalo del agua, ¿no? A este comportamiento anómalo del agua, es que la vida subacuática, tanto la fauna como flora, persisten. De manera que, digamos, podríamos decir que esto es una bendición de Dios, ese comportamiento tan extraño del agua. Pero ¿por qué se comporta así el agua? ¿Por qué los hielos son menos densos que el agua líquida? Por el tipo de molécula. El agua tiene una molécula abierta. El agua está constituida por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. De manera que la molécula del agua es una molécula en B, es una molécula abierta. Cuando baja la temperatura, se empiezan a acercar y cuando baja más, se acercan tanto, pero como es molécula abierta, quedan espacios entre molécula y molécula y eso hace que en vez de contraerse más, se expandan más bien. Entonces, la forma de la molécula del agua es la razón por la cual el hielo es menos denso que el agua líquida. Bien, espero que les haya gustado esta clase.
Bien, nos veremos en otra oportunidad para analizar otros temas. Buen día.